¿Cómo están, hermanos? Gusto en poder saludarles. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del amor a Dios y también del amor al prójimo. Entonces, Marcos capítulo 12 en adelante, versículo 28 en adelante, nos va a ayudar un poco a entender esto, ¿sí? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu prójimo con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oremos. Señor, quiero pedir tu bendición por esta palabra, Señor, que hemos leído. Te pido, Señor, que nos ayudes también a ahondar, que tú escudriñes nuestro corazón, Señor, y realmente tú nos muestres qué hay en el fondo del Señor, en cuanto al amarte a ti, al amar también al prójimo, Señor, y realmente hacer una de bendición para mucha gente, Padre. Pido que tu gracia nos acompañe, pido que tú nos guíes, Señor, en este tiempo de tomar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Y amén. El Señor había mostrado mucha importancia, le daba mucha importancia a esto. Y al resumir la ley en estos dos mandamientos, obviamente que le da la importancia a la ley. Uno de ellos es el mandamiento relacionado con Dios directamente, mostrando una relación vertical. Y el otro mandamiento tiene que ver con el prójimo, es decir, mostrando una relación horizontal. Ahora, nosotros podemos llegar a un par de pensamientos con esto y simplemente comparto dos. Uno, podemos decir que amamos a Dios, pero sin llegar a amar al prójimo. O también podemos decir que amamos al prójimo debido a que amamos a Dios. O debido a que Dios nos ama, entonces nosotros podemos amar al prójimo. Ahora, aquí hay un contexto en el cual se dice todo esto que ya he leído en estos versículos. Antes de llegar a estos pasajes que son conocidos del amor a Dios y al prójimo, hay que decir que en este capítulo 12, Marcos nos presenta 7 situaciones y que están perfectamente puestas en ese lugar para entender justamente la claridad del amor de Dios y la claridad del amor hacia el prójimo. Del versículo 1 al 12 se habla de la parábola de la viña. Aquí se cuenta, ¿cierto?, donde el hijo del dueño de una viña es muerto por los inquilinos del lugar. Siervos y el hijo son muertos por los inquilinos, y es la figura de los profetas que habían sufrido por pedir al pueblo que se volviera a Dios. Y también está la figura del hijo en cuanto a que es Jesús, y la de los inquilinos, que corresponde a la figura de los fariseos. Ahora, de los versículos 13 al 17, hay otra parte. Ahí la pregunta es si es lícito dar tributo a César o no. La respuesta dada es dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De los versículos 18 al 27, la pregunta es acerca de quién de los hermanos que tuvieron a una misma mujer cuando llegue la resurrección la iba a tener. Y la respuesta de Jesús no se hace esperar. Ellos ignoraban las escrituras y el poder de Dios y erraban al no darse cuenta que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. En los versículos 28 al 34 aparece justamente este del amor a Dios y al prójimo. De los versículos 35 al 37, la pregunta de Jesús es, ¿de quién es hijo el Cristo? De los versículos 38 al 40, se nos presenta la realidad de quienes eran en general los fariseos, y esto voy a tratar un poquito más adelante. Y termina capítulo 12, del 41 al 40, hablando de esta gran ofrenda de la vida pobre. Cuando usted empieza a analizar el texto, se va a dar cuenta que ninguna de las situaciones que plantea Marcos está ajena a la centralidad del amar a Dios y del amar al prójimo. Por eso es importante poner atención a todo el pasaje de Marcos capítulo 12. Pero vamos a centrarnos
en Marcos capítulo 12, de los versículos 28 en el momento hasta el 30. Porque lo que quiero primero mostrar es el amar a Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, es interesante que sea un escriba quien esté preguntándole a Jesús cuál es el primer mandamiento de todos. ¿Por qué? Porque un escriba sabía, conocía la ley. Ahora, la respuesta del Señor no se hace esperar. Y es el mismo Jesús que responde. Y le da 4 implicaciones a su respuesta. La primera es, Dios es Señor. Dios es uno. Y Dios es un Dios de relaciones personales. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La segunda implicancia tiene que ver con que Dios es digno de ser amado por ser Dios y por ser Señor. El texto dice, y amarás al Señor tu Dios. La tercera implicancia es, y el amor a Dios demanda todo nuestro ser. No solamente la parte sentimental cuando hablamos de amor, sino con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este mandamiento tiene el carácter de ser no solo el primero, sino que el principal y el más importante de todos. Esto es lo que Jesús coloca, implicando, dando lo que significaba realmente esto de amar a Dios. Quiero llevarle a un pensamiento que hay en el Antiguo Testamento, una historia conocida por ustedes, donde nos damos cuenta que el amor es algo no que pasa únicamente por el corazón, sino que tiene que ver con todo nuestro ser, como está relacionado con Marcos capítulo 12. Es el ejemplo de este amor de un hombre, de un rey que se llamó Josías, un niño, un joven comprometido con la palabra de Dios y con Dios mismo. Leemos en 2 de Reyes capítulo 23, del 1 al 3 lo siguiente. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora fíjense los pasos que se dieron para agradar a Dios, para mostrar que había realmente un amor a Dios y al pueblo también. Hay una unión acá de amor hacia Dios y amor al pueblo. Seguir a Dios, obedecer su palabra y hacerlo con todo el ser. ¿Por qué el rey Josías leyó la ley junto a una de estas columnas del templo? Cada una de las columnas, hermanos, tenía un nombre. Una era Jaquín y la otra era Boaz. La primera significa Dios establece, y la segunda, en él está la fortaleza. Por lo tanto, no es casualidad que el autor reparara en este detalle, que el rey leyó la escritura junto a una de estas columnas, ya fuera para entender que Dios establecía a su pueblo o que él lo fortalecía. Esto nos hace pensar, esta expresión que irían en pos de Jehová, nos hace pensar en este en pos que encontramos en la vida de Jesús, en lo que Él dice. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
En Marcos capítulo 8, 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En Lucas 9, 23 dice lo siguiente, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que está diciendo el texto, hermanos? Aquí hay una progresión. En estos versículos hay una progresión. En Mateo, Jesús lo está diciendo a sus discípulos. Marcos repara diciendo que es a la gente y a sus discípulos. Y Lucas dice que Jesús lo decía a todos. Es decir, la implicancia es para todos y cada uno de lo que hoy día somos el pueblo de Dios. La segunda cosa, no solamente que el pueblo había decidido, o Josías, Dios había puesto en su corazón, amar de tal manera a su Dios, que irían en pos de él, sino que también querían obedecer y vivir la palabra, guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, cumplirían las palabras del pacto. Hermano, no se trata solamente de conocimiento, es conocimiento y voluntad. Es querer obedecer, es querer cumplir. Y también el rey Josías nos muestra el cómo. Y era vivir realmente como creyentes. Irían en pos de Jehová. Y dice cómo. Con todo el corazón y con todo el alma iban a guardar los mandamientos, los testimonios y los estatutos. Se involucra la vida y también la parte del corazón, la parte del alma. Entonces, cuando uno empieza a analizar este pasaje de Marcos capítulo 12, nos encontramos que, si bien es cierto, uno habla mucho de amar a Dios, realmente hay que demostrarlo, hay que vivirlo. Es lo que le pasó al rey Josías. Josías se encontró con la palabra, se encontró con Dios, y esto afectó totalmente su vida. Y él dijo, no solamente tiene que afectar mi vida, tiene que afectar la vida de todo un pueblo. Entonces, cuando hablamos de amar a Dios, hermanos, no es solamente decir, uy, yo amo a Dios, sino que amamos a Dios porque es una decisión del corazón. Y lo vamos a hacer de tal manera que esto se pueda ir notando cada día. Marcos nos lleva también al pensamiento de amar al prójimo. Y en Marcos 12:31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vemos lo que el Señor va a decir acerca del amor al prójimo desde su punto de vista. No hay mayor diferencia entre este mandamiento y el anterior. Es decir, se parece, no hay diferencia. Jesús dice de este mandamiento, y el segundo es semejante. También Jesús coloca aquí que hay una demanda, y la demanda es amar como ellos se amaban a sí mismos. Entonces dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Jesús no solo lo hace semejante al primero, este mandamiento, sino que le da un estatus increíble, hermanos. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, yo delante les dije que quería volver un poquito al tema de los escribas, porque aquí hay un contraste entre lo que era amar realmente a Dios y el contraste de lo que es la apariencia de amar a Dios. En Marcos capítulo 12, 38 al 40, dice lo siguiente, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Allá está. Hombres que debieron demostrar tanto amor a Dios, guiar a un pueblo entero a amar a Dios. Dice Jesús, estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque la gran preocupación de los fariseos, de la mayoría, era que su vestimenta que usaban demostrara autoridad, que
había reconocimiento, que los saludaran públicamente, que amaban el tener los primeros lugares en la sinagoga y también en las cenas. Eran hombres que eran aprovechadores de las viudas, hermanos, y eran hombres que querían ser reconocidos como los que estaban más cerca de Dios al hacer largas oraciones. ¿Se da cuenta la diferencia que hay entre amar a Dios, amar al prójimo? Acá la humildad se perdió absolutamente. El amor entre ellos se había perdido. Acá vemos que lo que importaba era lo que se vestía, importaba el reconocimiento, importaba tener el primer lugar, importaba el hecho de tomar provecho, en este caso de las viudas, creerse más espirituales porque alguien oraba más largo que otro. Acá uno se encuentra con la reacción del escriba. En Marcos 12, 32 al 34, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, llamar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora la reacción del escriba tampoco se hizo esperar ante la respuesta de Jesús. El escriba reconoce que Jesús sabe. Por eso le dice: bien, maestro, verdad has dicho. ¿Sabes? Me hace pensar como que si le estuviera tomando una prueba a Jesús, para saber si Jesús sabía quién era Dios. Y él le dice: sí, sabes de quién estás hablando. El escriba también reconoce la manera de amar a Dios. Él dice: con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. El escriba tenía claro lo de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. El escriba reconoce que el amor es mayor que cualquier obra, mayor que cualquier holocausto, dice, mayor que cualquier sacrificio. Entonces me pregunté, ¿dónde estuvo entonces el problema real? ¿Dónde está realmente el problema real de amar a Dios y de amar al prójimo? Y sabe, está justamente en la vida del escriba. Es en la forma en que el escriba consideró a Jesús. ¿Dónde está el problema real de la iglesia actual, hermanos? Es en la forma en que nosotros consideramos a Jesús. Déjeme explicárselo. El problema real que tenemos como creyentes no es saber si Dios es Dios. No es saber si es bueno amar a Dios o no. No es saber si es bueno amarse a uno mismo o no. No es saber si debemos o no amar al prójimo. Esto lo sabemos, lo hemos escuchado, pero miles de veces. El gran problema del escriba y el gran problema nuestro es que nosotros reconocemos y sabemos hablar del amor, pero estamos viendo a Jesús tal cual lo veía el escriba. Jesús, para este escriba, era solo un maestro más en Israel. Jesús, para el escriba, era solamente un maestro más en Israel. No era Dios, no era el único Dios verdadero hecho carne. ¿Saben, hermanos? Esto es triste, porque un escriba tendría que haber sabido realmente, haberse dado cuenta delante de quién estaba. Ahora, usted puede preguntarse: bueno, hermano, pero ¿cómo usted sabe esto? Bueno, mire lo que dice Marcos 12:34. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Qué le quiso decir? Muy bien, escriba, respondiste bien. Sabes lo que dice el Antiguo Testamento, pero aún no entendiste lo que significa estar en el reino de Dios. Al decir no estar lejos, significa que no estaba dentro. Entonces, hermanos, aquí nos encontramos con un hombre que sabía lo que decía el Antiguo Testamento, pero que no era parte de su vida.
lo logró. Tenía enfrente de él al Dios del Antiguo Testamento. Tenía enfrente de sus ojos al Dios de amor. Lo tenía enfrente. Hermanos, guardémonos de saber solamente y de no entender el tremendo amor de Dios y lo que esto implica. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice Juan 3:16, conocido. Ahora, si Dios nos amó de tal manera, hermanos, ¿cómo nosotros no podemos amar a Dios? Entender su amor para poder entonces amar a Él de la manera en que Él quiere ser amado. Fíjese el amor de Dios demostrado hacia nosotros. En Juan 1:29 nos dio a su Hijo. Juan vio a Jesús que venía hacia Él, proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este fue el amor de Dios, dándonos a su Hijo. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada. Una vez más, Dios muestra su amor. En 1 Pedro 1, 19 y 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Hermanos, si tenemos tanta evidencia bíblica del amor de Dios hacia nosotros, hermanos, ¿qué espera? ¿Qué esperamos como iglesia? Amar a Él. ¿Qué esperamos para demostrar en decisiones correctas nuestro amor hacia Él? Como lo hizo un hombre, un joven rey como Josías, diciendo, sintiéndose humillado ante la palabra de Dios, sabiendo que estaba en deuda con su Dios, pero diciendo: vamos a ir en pos de ti, vamos a guardar los mandamientos, vamos a cumplirlos con todo nuestro corazón. Hermano querido y hermana, necesitamos volver a este principio de amar a Dios, pero no solamente porque queremos lograr algo de Dios, sino para amarle a Él porque Él ya nos dio todo. Cuando hablamos de amar al prójimo, son todas aquellas cosas en las cuales podemos ser el reflejo de Dios para el prójimo, sea este creyente o sea inconverso. Hermanos, es compartir el evangelio de salvación, de modo que una persona pueda ver a Jesús no solamente como un buen hombre, como un buen maestro y sabio, como un hombre compasivo, como un hombre que hacía milagros, que era la mente, la mirada que tuvo el escriba, sino que podamos presentar a este verdadero Dios, que es Jesús, a la gente. La mejor manera de amar a Dios es decirle a la gente que realmente hay una salvación perfecta, que hay una posibilidad de que el hombre tenga comunión con Dios, y es a través de su Hijo, de Jesús. También podemos ayudar en cosas materiales a nuestro prójimo, claro que sí, pero también sabemos que todas las cosas van a venir como añadidura cuando nosotros realmente estemos cada día buscando su rostro, la justicia de Dios. Hermanos, ahora viene nuestra tarea en esta generación. Jesús hizo bien todas las cosas. Tenía conciencia no solo del libro del pacto, sino del pacto mismo. Y actuó en consecuencia a ello y nos redimió.
mostrando su amor al Padre y su amor al hombre. Jesús se conmovió más de una vez porque sabía la pobreza espiritual, moral, física, social que vio cuando caminó en este mundo y aún la sigue viendo. Y sabía lo que el libro del pacto decía. Y actuó en consecuencia, su corazón se dolió, se humilló al venir a esta tierra a buscarnos, lloró ante la presencia de Dios su Padre y mostró su dolor al serle rasgada su espalda, cabezas, pies y manos en el monte, entregando gota a gota su sangre por amor a nosotros. Jesús sabía que Dios quería ser obedecido y actuó en consecuencia. Buscó en su vida terrenal ser sumiso y aceptar la voluntad de Dios Padre, mostrando el ejemplo que la obediencia también puede ir acompañada de amor. Jesús sabía que el templo representaba que la misma presencia de Dios acompañaba al pueblo de Israel, pero lo vio hecho una cueva de ladrones y que no cumplía su objetivo, viendo como el pueblo buscaba solo el favor de Dios, pero también viendo que no lo amaban de verdad. Y Jesús actuó en consecuencia. Profetiza que llegado el Espíritu Santo, los creyentes, tanto judíos como gentiles, o sea, nosotros, su iglesia, seríamos su templo santo. Por lo tanto, capaces de amar a Dios de verdad y también a nuestros prójimos. Jesús sabía que solo Dios debía ser adorado y actuó en consecuencia y dijo que Dios buscaba adoradores que le adorasen en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno adora en espíritu y en verdad, está demostrando cuánto amor le tenemos a Dios. Hermanos, Jesús se da cuenta que aún nosotros, los creyentes, podemos olvidar el origen de nuestra libertad y nos pide que conmemoremos y que recordemos su sacrificio redentor. Lo que había sido hecho posible porque el Padre amó tanto a este mundo que le había enviado a Él como el único redentor. Todo lo que hizo Jesús es suficiente para que tomemos acciones en este tiempo que van a marcar nuestras vidas y la vida de nuestra iglesia. Amándole con todo nuestro ser y amando a nuestro prójimo en todas las maneras que podamos y que lleven honra al Señor. Entendemos que si hacemos algo es porque el Señor nos ama y que nosotros es una forma simplemente de devolver parte de este amor, amando a Él y amando al prójimo. Hermanos, que Jesús escuche y vea en nosotros lo que Él espera de nosotros. Miren lo que dice Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es amar a Dios y al prójimo. Es entender que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo y que nuestra vida tiene que demostrar cuánto amamos a Dios. Y no solamente en una adoración pasiva, sino en una adoración activa para que vean lo que hacemos, nuestras buenas obras. Y esto les va a llevar al prójimo a glorificar a Dios y el día de mañana también a seguir amando a Dios. Esta es la influencia que la iglesia tiene que tener hoy. Es lo que se ha pedido por siglos por el Señor. Hermanos queridos, tenemos que ser una iglesia que entienda, no solamente que sepa que hay que amar a Dios, sino que entienda que es una bendición amar a Dios.
que resulte una bendición poder compartir el Evangelio a aquellos que no le conocen, para que ellos también lleguen a amar a Dios y también para que el Evangelio siga edificando nuestras vidas como iglesia y como cuerpo, como hermanos, uno, prójimo del otro, nos podamos amar en el Señor y demostrar nuestro amor a Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios encuentre en nosotros un corazón realmente donde Él pueda decir de nosotros, no solamente como le dijo al escriba, que estaba bien en lo que sabía, sino que escuchemos del Señor que no solamente está bien en lo que decimos, sino que también como estamos viviendo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Oremos. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Señor, yo necesito amarte más. Señor, yo necesito amar más al prójimo. Señor, danos como iglesia el privilegio de amarte más a ti, de entender la bendición, de amarte a ti, Señor. Pero no solamente en el pensamiento, sino con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, con todo el corazón, Señor. Y también amarnos de tal manera nosotros que también podamos llegar a amar al prójimo, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, en esta semana, que podamos ver tu gracia cada día que se muestra hacia nosotros. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Que tengan una buena semana. Tu palabra es el compás para mis pies. En el camino tu evangelio anunciaré. Hasta escuchar: bien hecho, ven mi siervo fiel. Entra en mi gozo.